Eunon, razones para un autogobierno vasco. Razones para un autogobierno vasco. De Juan Iraga. Aquí en el apartado en el que se pone las exposiciones, Juan de Iraga, Juan María Garay, edita Juan María Garay, el autor supuestamente es Juan Iraga. Y bueno, pues Santurchi 2003. El apartado introductorio, que es la misma que aparece aquí atrás, este es uno de los tantos escritos que pueden publicarse sobre el tema del autogobierno vasco, mejor dicho, en defensa del autogobierno vasco. La razón de escribirlo es que hemos huido del lenguaje erudito para emplear uno directo y llano, que es el apropiado cuando un libro se dirige al público en general. Nuestro pequeño libro está destinado a esa vasta masa de habitantes de Euskadi que no sabe qué pensar o decidir en este tema, en este problema del autogobierno. Bien porque sus ocupaciones le impiden una atención detenida del problema, o porque se encuentran perplejos o indecisos ante tanto argumento contradictorio y tanta polémica. La primera parte del libro apela a la historia, al sentimiento, a las raíces de la identidad política vasca. La segunda parte se refiere más bien a las razones que nos mueven a favor del autogobierno, basándose en que podemos administrarnos mejor que si nos administran los de afuera. Esto es un hecho indiscutible. Siendo esto así, está claro que unos por sentimiento o por conveniencia y otros por ambas cosas. El caso es que quienes estamos asentados en Euskadi, seamos nacidos aquí o venidos de otras tierras, seamos vascos por nacimiento o por elección, tenemos un interés común en la solución de este problema, es decir, en una forma de gobierno que no dependa tanto de Madrid cuando se tengan que tomar decisiones que afecten únicamente al País Vasco, y si hay que tomarlas, que sean actuando ambos gobiernos en plena igualdad, no de sometimiento. En el comentario 45 verá el lector la lista de países y regiones que optaron por un autogobierno mayor y no se arrepintieron. Digamos que yo hice la licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco, campus de Leioa. Luego Leioa Erandio, cuando ampliaron, poniendo a la entrada era el límite fronterizo entre Leioa y Erandio, y pusieron una especie de campus deportivo, un gimnasio al otro lado de la carretera, con lo cual, pues como estaba dentro del mismo campus, ahora es campus Leioa Erandio. Pues en la Facultad de Ciencias Sociales, cruzando un patio de piedra que era octogonal, pues ahí estaba la cafetería, bueno, las dos cafeterías, la del público en general y para profesores, que estaba 2 pisos más arriba, y en la planta más baja estaba la librería. Y yo era usuario asiduo, no quiere decir que todos los días comprara libros allí, pero acudía bastantes veces a ver las novedades y los libros que había por ahí. Incluso una vez, como curiosidad, adquirí por error un libro de Santiago Abascal, por esta época más o menos, y cuando salí y me di cuenta de que no era lo que yo estaba buscando, lo devolví y me dieron el dinero íntegramente, pero me dijeron, pero solo porque eres tú. Sirva de ejemplo para demostrar que yo era uno de los asiduos que iba por esos lares, bien porque cuando me quedaba allí para comer, pues una de las visitas obligadas era antes o después, o antes y después de comer, pues ir por la librería, por la tienda aquella que tenían. Eso sí, conste en acta que yo no lo devolví porque no quisiera leer a Santiago Abascal, que leo a todos y de todo,
simplemente porque no era lo que yo estaba buscando, al contrario de lo que expone aquí atrás. Y este es un libro muy transparente y muy concreto porque solamente tiene 120 páginas, y probablemente a cualquiera que esté viendo estas reflexiones no va a poder tener la suerte de leer este ejemplar porque, por ejemplo, está descatalogado a través de Elcar, aunque bueno, yo lo adquirí a un precio de 9 euros y en Elcar aparece por 5. Aquí tengo comprado el 1 de octubre de 2003, que más o menos por esas fechas fue cuando se aprobó a nivel Consejo de Gobierno del Gobierno vasco y se trasladó al Parlamento vasco la propuesta de nuevo estatuto para el País Vasco, de nuevo estatus, más conocido como Plan Ibarretxe, que es el momento en el que esta publicación ve la luz. Digamos que es especial para mí porque la segunda parte es más conocida y reconocible, incluso mis padres lo han llegado a defender en conversaciones particulares, fuera de Euskadi o sobre todo fuera con gente que no necesariamente tiene vinculación con Euskadi, esto de la mejor gestión, la forma de autogobierno, desde todos los lehendakaris del PNV, empezando por el lehendakari Garaikoetxea, que antes fue presidente del EBB, un poco como actualmente ha sido el lehendakari Urkullu, que fue primero presidente del EBB y ahora pues es lehendakari, y con Ardanza y con Ibarretxe, con todos los lehendakaris, pues ha habido dentro de Euskadi una forma más racional, más frugal, más fructífera de cómo gestionar lo público y cómo dar mayores satisfacciones a la población. Pero digamos que aún teniendo esa carrera de ciencias políticas, que bueno, la hice entre 2000 y 2005, pues incluso en mi caso había un cuarto oscuro que estaba por ahí, pero que no estaba bien transitado y que, bueno, pues dio señal de vida a través de la primera parte, fundamentalmente, que es fundamentalmente con que es la de la foralidad, los fueros. Origen de los fueros, el fuero de Vizcaya, el un montón de elementos que sigue en la parte de atrás con los temas de la foralidad, que es un tema interesante porque normalmente se suele atender al guión básico, sobre todo proveniente del Estado, esto que de las autonomías casi nacen en la Constitución del año 78, salvo, claro, no pueden ocultar la vocación de autogobierno derivada de la Segunda República y los proyectos de estatutos. Eso sí, algún estatuto proyectado, incluso tramitado en sus primeras fases, como pudiera haber sido el Estatuto de Cantabria en el año 1937, poco antes de la caída de Santander, pues prácticamente se borró de un plumazo para la historia, como si no hubiera existido. Claro, como eran unas fases preliminares en su comienzo de redactado, pues, o los intentos de otras tierras como Andalucía o Valencia o incluso Aragón, con la curiosidad de que en Aragón se aplicó un 155 por parte de la propia República, disolviendo el Consejo que tenía Aragón en ese momento. Hay que tener memoria para todo, incluso de cómo en octubre del 37 se proclamó la independencia de Asturias con un consejo soberano, poco antes de que Belarmino Tomás, el líder de aquel contubernio judeo-masónico, saliera en submarino desde el puerto del Musel.
hay que tener memoria de todo, y por eso, como a los vascos no nos podían negar la existencia del proyecto de estatuto del año 36, cristalizado en octubre del 36, el 1 de octubre, en votación final en el Congreso de los Diputados, aunque venía ya de antes, y tampoco nos han impedido el que reconociéramos y recordáramos que había intentos anteriores, incluso el impulsado desde la Diputación de Vizcaya por Ramón de la Sota y Aburto, el primer diputado general de Vizcaya por el Partido Nacionalista Vasco en 1917, y tampoco podían quitar de un plumazo la cuestión foral del siglo XIX, en parte ligado a los carlistas, en un inicio fundamentalmente antes del año 1839 ligado a los liberales, los así llamados liberales, pero todo el previo también es importante. Desde las primeras concreciones escritas del fuero de Vizcaya en el siglo XIV, en el 1300 y pico, el fuero viejo de mediados del siglo XV, 1400 y pico, el fuero nuevo a comienzos del siglo XVI, una nueva recopilación, que todo ese elemento foral era un elemento ligado al autogobierno, pero en el momento en el que se estaba en aquella época. Porque, y este es el elemento importante, aparte de despertar la curiosidad por la foralidad y el señorío de Vizcaya, que son elementos importantes y que el diputado general Macua, el primero después de la restauración de la democracia, que era bastante vizcaíno, muy vizcaíno, y seguramente sería una persona de estas a reivindicar, aunque ha sido olvidada y seguramente tiene sus claroscuros. Pues este libro, que probablemente ninguno pueda leer, salvo que haya la suerte de que caiga un libro de segunda mano o de tercera mano, pues la parte más importante es que no es el libro en sí, este libro en sí, que es breve y un poco generalista, sino la vocación de, a través de cosas como esta, hacer cosas como esta, más libros, más propuestas, tratar de dejar de ser un poco un pueblo ágrafo y tratar de exponer las razones para un autogobierno vasco, todos los que podemos tener un cierto conocimiento y los que no tienen conocimiento aproximarle a ese conocimiento, porque la foralidad no solamente es la ley en sí misma, sino es la forma en la que se construye esa ley. Lo que actualmente se dice que la democracia no solamente es el fondo, sino también la forma. Es la forma y el fondo. Y el continente tiene tanta importancia como el contenido. Y la foralidad no era solamente que hubiera leyes progresistas o que luego se consideraran bastante mejores que las de otros lugares del entorno, sobre todo en protección de derechos humanos o en propiedades o incluso en la defensa de los montes cuando se quemaban, bueno, un montón de elementos, sino la forma en la que el pueblo se regía a sí mismo para poder llegar a tener esas leyes. Por eso, ese principio es el que quiero transmitir, aparte de que hay un legado foral, aunque ha llegado a tener un hilo de foralidad muy, muy finito en unos determinados momentos, sobre todo a finales del siglo XIX. Bueno, sí, porque después del 1839 hasta 1876 hubo una llamada nueva foralidad, pero en realidad era un limbo foral, entre que querían armonizarnos desde Madrid, no nos dejábamos, seguíamos teniendo una institucionalidad propia que tenía la capacidad de renovar el fuero desde dentro del fuero,
Y como no hacíamos exactamente lo que quería en Madrid que hiciéramos, tuvieron que hacer una segunda derogación en 1876 para meternos en vereda. Pero, incluso así, nunca ha habido una dejación de ese continuum democrático de la foralidad. Pero como digo, más allá del hecho de descubrir la foralidad, descubrir que no solamente es un tótem, sino una herramienta para construir la sociedad, es decir, foralidad sería derecho consuetudinario que tienen, por ejemplo, países como Estados Unidos, Reino Unido, antes es derecho natural, pues cosas como este libro deben llevar a que la gente que puede transmitir un cierto conocimiento se anime, sobre todo ahora que es un escenario de socialización del conocimiento algo mejor que la que podía haber en 2003. No puedo recomendar Razones para un autogobierno vasco porque probablemente no van a tener la oportunidad de leerlo, pero sí puedo recomendar que a través de lo que comento de Razones para un autogobierno vasco se aproximen a buscar esas razones, masticar y degustar esas razones a través del autogobierno vasco y los precedentes hasta la foralidad y el señorío de Vizcaya. Y si creen conveniente que pueden aportar como lo hizo Juan Iraga con este libro, anímense, háganlo y lo podremos discutir entre todos. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.